Hola, en el Perú estamos próximos a vivir las siguientes elecciones para elegir al futuro presidente del Perú en los periodos 2021 al 2026. Tenemos dos opciones. Por un lado, tenemos a diferentes políticos de diferentes partidos que se han unido al fujimorismo. Y por otro lado, tenemos al partido Perú Libre, el cual dice abiertamente, según su fundador Vladimir Cerrón, ser marxista, leninista, mariateguista. Mi nombre es Marlon Reynoso. Mi papá era el OM o oficial de mar de primera Nilo Reynoso Matos. Mi papá era especialista en telecomunicaciones y radio y trabajaba para el Servicio de Inteligencia de la Marina de Guerra del Perú. El 4 de diciembre de 1993 yo cumplí 7 años. El día siguiente, el 5 de diciembre de 1993, mi papá fue acribillado delante mío, delante de mi mamá, delante de mi hermana de 9 años, de mi hermana menor de 5 años y de mi hermano que aún no cumplía 2 años. Mi papá fue acribillado en la zona de Cantorrey, San Juan de Lurigancho, mientras paseaba con nosotros. Según información posterior de la Dirección contra el Tráfico, la DIRCOTE y la Marina de Guerra del Perú, el asesinato de mi papá se debió a un ataque terrorista, motivo por el cual fue enterrado con todos los honores militares. Curiosamente, las personas que mataron a mi papá gritaban a viva voz: ¡viva el marxismo, leninismo, maoísmo! Curiosamente también, la Asociación Perú Libre, que dice ser marxista, leninista, mariateguista, no indica que el mariateguismo se fundamente en el maoísmo. Cuando fallece un militar, no es que al día siguiente vienen y te cumplen con todas las promesas que te hacen las diferentes autoridades de la institución el día del entierro. No. Cuando papá murió, nosotros vivíamos en una casa alquilada y además papá no tuvo tiempo de dejarnos un negocio o algún tipo de ingreso constante, motivo por lo cual mi mamá, que era ama de casa, tuvo que enfrentar diferentes juicios y realizar diferentes documentos para solicitar la pensión de viudez y orfandad que por ley le correspondía. ¿Cómo hizo mi mamá para partir su tiempo en tres y ser ama de casa, obtener trabajos eventuales y además estar detrás y al pendiente de los juicios y trámites para su pensión? Es algo que nunca podré entender. Lo que sí entiendo, pero no puedo explicar, es que la pensión de viudez para mi mamá recién se la pudieron dar 4 años después del asesinato de mi papá. ¿Cómo hicimos para sobrevivir esos 4 años sin un trabajo estable y sin una casa? Es algo que nunca tampoco podré entender. Todo lo que fue el terrorismo y Sendero Luminoso, el MRTA, a mí nadie me lo contó, ni lo vi en un video de TikTok, yo lo pude vivir en carne propia. Pero aún así tuve mucha suerte. 27 años después del asesinato de mi papá, el día de hoy, yo soy bachiller en economía, especialista en recursos humanos, magíster en administración estratégica. Esta es mi constancia de estar dentro del padrón de las víctimas del terrorismo y a diferencia de las personas que salen abiertamente en televisión y en diferentes medios a hablar del terrorismo con suma facilidad, yo no pertenezco a ningún partido político ni trabajo para el Estado. Como he vivido en carne propia el terrorismo y lo he estudiado durante muchos años, a continuación te voy a hacer 3 afirmaciones para que tú puedas analizar y pensar lo que te voy a decir. Todo lo que te voy a decir está en fuentes de internet y tú tranquilamente puedes googlear los nombres o puedes solicitar los nombres en diferentes redes sociales y toda la información que te voy a compartir está ahí. Solamente tienes que unirla y sacar tus propias conclusiones. Primero, a inicios del 2020, Peter Cárdenas, ex líder del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru o MRTA, dijo en una entrevista que le hizo IDL de que Abimael Guzmán, el ex líder y fundador de Sendero Luminoso, ahora decía que el Estado debía ser democratizador, descentralizador e industrializador. Curiosamente, si tú lees el plan de gobierno de Perú Libre, esas 3 palabras se repiten. Curiosamente, si tú ves las participaciones del candidato Pedro Castillo en diferentes medios, repite lo mismo. El Estado debe ser descentralizador, democratizador e industrializador. Como lo dijo Peter Cárdenas, que dijo Abimael Guzmán en una entrevista a inicio del 2020, cuando el plan de Perú Libre o Vladimir Cerrón o Pedro Castillo no eran muy conocidos en la ciudad de Lima. Segundo, en entrevistas, Guillermo Bermejo, congresista electo por Perú Libre, y Vladimir Cerrón dicen abiertamente de que ellos se oponen a la presencia de las fuerzas militares y de la DEA, la Agencia contra Drogas de Estados Unidos, en la zona del BRAE y nuestra selva peruana, pues indica de que le quita soberanía a nuestro territorio, de que le quita dignidad a nuestro territorio. Curiosamente, en el plan de gobierno de Perú Libre, que está publicado en el Jurado Nacional de Elecciones, dice lo mismo, que debemos cortar nexos con Estados Unidos y con la agencia de la DEA porque le resta soberanía a nuestro país. Ahora, ¿qué pasa en la selva peruana? La selva peruana
hay diferentes informaciones que tú puedes buscar donde especialmente en la zona del BRAE, los valles de los ríos N, Apurímac y Mantaro, es una zona que está militarizada, está protegida por nuestros militares, quienes en colaboración con la agencia de la DEA combaten el narcotráfico. El narcotráfico es, a través de diferentes acciones, es la culpable de generar la cocaína. La cocaína, que es una droga producida en base a la hoja de coca, es la principal fuente de financiamiento, además del narcotráfico, de agrupaciones terroristas como Sendero Luminoso. Curiosamente, Vladimir Cerrón y el señor Guillermo Bermejo se oponen en videos que tú puedes encontrar en internet a la presencia de los militares y de la agencia de la DEA en esa zona y en nuestra selva peruana. El señor Guillermo Bermejo, nuevamente congresista electo por el Partido Perú Libre, sale en un video donde grita a diferentes voces y con una actitud desafiante: ¡Patria o muerte! ¡Patria o muerte! Tal como lo hacía Fidel Castro y como lo hacía Hugo Chávez. El señor Guillermo Bermejo, según no uno ni dos, sino 6 testigos claves, está actualmente afrontando un juicio, o está próximo a afrontar un juicio, porque los indican que tienen nexos con los hermanos Quispe Palomino, quienes en la actualidad lideran el movimiento terrorista Sendero Luminoso. Qué raro y preocupante que ningún líder o ningún representante del Partido Perú Libre haya salido a disipar estas dudas y a cortar tajantemente nexos con el partido o con la agrupación terrorista, Sendero Luminoso. Quien te habla fue una víctima más del terrorismo, que sin embargo corrió con mucha suerte. Yo solamente vi cómo asesinaban a mi papá el día después que cumplí 7 años. Sin embargo, hubieron personas que perdieron un brazo, hubieron personas que perdieron una pierna, hubieron personas que quedaron mutiladas con la mitad del cuerpo, perdieron la vista o nunca jamás volverán a ver a sus seres queridos o regresarán al lugar en el que nacieron. Hay gente que jamás volvió a caminar, pero también hay gente que nunca pudo obtener ni siquiera esta constancia de acreditación que los acredita como víctimas del terrorismo, porque el Estado y las autoridades se olvidaron de ellos. Hoy quien te habla me toma el atrevimiento de hablar a nombre de ellos para darte un mensaje. Te pido que pienses tu voto. Si decides con tu elección combatir el terrorismo o apoyar el marxismo-leninismo que tanto daño nos hizo entre la década de los 80 y los 90. Si nos ayudas a desterrar de una vez y para siempre la basura terrorista y todas las ideas retrógradas, subversivas y destructivas que promulgó Sendero Luminoso. Muchos hablan que vencimos al terrorismo, pero nadie habla de las viudas, huérfanos, personas con discapacidad y destrucción que el Sendero Luminoso dejó a su paso, y que ni la Comisión de la Verdad, ni nuestros políticos, ni los actores, ni los deportistas que salen abiertamente a hablar de terrorismo saben o pueden explicarlo. Si me preguntas a mí, yo la tengo muy clara: terrorismo nunca más. Ahora depende de ti.